Sale este video, se llama Zelda Ocarina del Tiempo y la psicología del trauma. PSI. Me gusta muchísimo que su tema del youtuber sea un cassette de acetato, que en el label viene de qué va el video. Es un buen detalle. Ser víctima de un trauma. ¿Te gusta el precio de la historia? Sí, sí me gusta, aunque es más falso que un billete de 30 pesos. Pero me entretiene ver cómo aparecen figuras conocidas con piezas históricas que me interesan. Como cuando fue el Nintendo Punk a vender su Nintendo World Championship. Que el vato claramente no lo va a vender. No quiere, eso es su santo grial, pero le pagaron para ir a hacer un show en donde quiere dar a vender ¿cómo se llama? En el empeño, quiere dar sus ediciones de colección de Nintendo World Championship. Que salieron en el capítulo de Angry Video Game Nerd. Significa estar atrapado en el tiempo, porque no importa cuánto intentes moverte hacia el futuro, siempre terminas regresando hacia el mismo lugar. Psycho, ¿cómo lidias con el trauma sexual furry infantil? ¿Qué? El único lugar en el que no quisieras estar. En 1998... El único lugar que yo no quisiera estar, en el metro. En el exterior, en verano. lanzaría uno de los juegos más En Egipto, en la India. importantes de toda la historia, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Un título que no solo revolucionaría la forma en la que los videojuegos eran percibidos. La música que este cabrón mete y el cómo narra, parece que todo de repente es espiritual e introspectivo. Me siento como que estoy interrumpiendo una misa. Sino también el impacto narrativo que estos podían llegar a tener. Gracias a ese programa y gente nefasta del coleccionismo hicieron que las pinches cartas de Pokémon cuesten un ojo de la cara. Quiero decir algo, pero Mafer tiene razón. A ver, no es el principal responsable, es un conjunto de muchas cosas, pero sí que tuvo que ver. Dándonos una historia sumamente detallada sobre un pequeño destinado a convertirse. Y solo si compras revendedores, lamentablemente Regulus GM, al no ser que consigas algunas cartas, algunas expansiones que ya no se venden, como de la primera generación, o consigas a un vendedor honesto, eso no va a pasar. La única forma de conseguirlos es con un revendedor, o confíes en tu suerte. Que te voy a decir una cosa, que toda mi carrera de Yu-Gi-Oh! Cartas realmente raras, Ghost Rare primera edición, creo que en toda mi carrera solo saqué 7. En todo el tiempo que jugué Yu-Gi-Oh! Y jugué Yu-Gi-Oh! Desde la secundaria. Un héroe, pero que a través de su viaje se pierde a sí mismo en el camino. Lo que Maffer tiene razón, ese tiene razón, los revendedores se compran todo, sí. Me tocó ver, de hecho, cuando sacaron unas reimpresiones de la primera generación del TCG, me tocó ver, aquí creo que no llegaron a Veracruz, no estoy seguro, pero me tocó ver que gente los fue a acaparar a Sams y Costco, que volaron esas madres. Probablemente uno de los videojuegos más analizados de todos los tiempos, y de hecho ya existen cientos de videos que hablan sobre los distintos conceptos que el título nos presenta, algunos de ellos enfocándose en los aspectos espirituales que influenciarían su desarrollo, así como en el subtexto oculto detrás de su narrativa, mientras que otros nos hablan sobre las innumerables tragedias que definen a la historia del héroe del tiempo. Espera, ¿vamos a hacer canon las líneas de tiempo? Cada uno de estos análisis hace un gran trabajo para retratar por qué Ocarina of Time es un título tan especial. Aunque relancen la expansión, el problema... Mira, no creo que lo hagan por la misma razón que Konami lo hace de manera muy controlada, porque les conviene que haya escasez. Les conviene crear el hambre por tenerlo y que algunas cartas sean particularmente caras para cuando lo hagan y con versiones limitadas se agoten. Si tú sacas muchas cartas de una sola, acaban en el cesto de las ofertas. Como la fuerza del espejo. Antes la fuerza del espejo era ultra rara. O sea, literal, es ultra rara, pero era dificilísimo de conseguir. Pero de repente sacaron en blisters, en expansiones, en sobres especiales. Lo sacaron en todos lados. Que no tengan una fuerza del espejo es porque no quiere. Que también hacen que sea bastante difícil decir algo nuevo sobre esta aventura. Pero esta es la cosa. A pesar de que pareciera que todo lo que hay que decir sobre este título en particular ya ha sido dicho por alguien,
La verdad, creo que hay una temática que ningún otro análisis ha abordado, y esa es precisamente la psicología del trauma. Pero antes de comenzar, me gustaría agradecerle enormemente a Opera que tiempo de se expone mejor un estímulo y una quizá cuenta de Zelda. La psicología no es algo que normalmente se relacione con la leyenda de Zelda. Había un botón. Yo todavía no sé cómo poner para adelantar comerciales. Hola Ki, señor Ki, Lord Ki, Furro Ki, ¿qué estamos viendo Ki? Me encanta Shangri-La Frontiers. Ah, vale, quise decir chi, pero por alguna razón lo interpretó así el bot. Cuando salió la expansión de Evolution se agotaron existencias día cero. Y los cabrones presumían haber comprado miles y miles de sets de expansión. Por eso ya Pokémon usó la regla de mínimo 3 artículos por comprador. No mames, güey, de las Evolutions. A ver, a mí me gusta, pero por tema Sentai y por tema... ¿Qué? Me gustan los personajes que son así de versátiles. Pero en el competitivo no son nada populares. O sea, ¿por qué se agotaron? A decir verdad, no hay muchos juegos de Nintendo que puedan ser analizados bajo este concepto. Es más, como lleves un deck o lleves un equipo de Evolutions a competitivos, lo que tú quieras, que se ríen de ti, ¿eh? Títulos de Mario, por ejemplo, a pesar de tener sus momentos de seriedad, suelen destacar mucho más por sus mecánicas que por sus emociones. Y lo mismo se puede decir sobre Metroid, sobre Pokémon y sobre la gran mayoría de los juegos de la compañía. No comentes Other M, por favor, que me voy. Pero hay algo muy diferente sobre Ocarina of Time, o mejor dicho, sobre la historia del héroe del tiempo, la cual se extiende no solo a través de los eventos de Ocarina, sino a través de los eventos de varios de sus títulos subsecuentes. Ah, vale, vamos. Extensible infinito, Shy. No me he salido, sigo aquí. Esto es una comisión. No se ve el reloj por estética, pero aquí seguimos. Principalmente Majora's Mask y Twilight Princess. Todas aventuras conectadas por un único concepto: el trauma psicológico de un héroe que es condenado a ser olvidado, y cómo el hecho de jugar con el tiempo eventualmente termina destruyendo su mente. Pero para poder comprender los tintes psicológicos de Ocarina of Time y el origen de los traumas del héroe del tiempo... Ya cenaste, ¿no? En un ratito ceno. Voy a calentarme comida china que traje. Cuando fui a ver la de los Cuatro Fantásticos, compré pollo agridulce, balitas de pescado y un poquito de pasta. Es necesario dar un vistazo profundo no solo al final de la aventura, sino también a su comienzo. En las grandes y majestuosas tierras de Hyrule existe un bosque completamente alejado del mundo, un lugar tranquilo en el que vive una única raza, los Kokiri, un grupo de individuos que se caracterizan principalmente por no envejecer y por ser todos niños. Y es aquí también en donde conocemos a nuestro héroe. Aquí solo dicen, no somos niños, somos adultos, pero así es nuestra forma, maldito racista. Pequeño que a primera instancia podría parecer exactamente igual a todos los habitantes del pueblo, pero que más adelante nos enteramos no pertenece a este lugar. Y eso es algo bastante difícil de aceptar para alguien tan pequeño. Sobre todo porque este sentimiento de no pertenecer es uno que se volverá sumamente representativo de nuestro héroe, pero uno que, sobre todo, tendrá un impacto considerable en su psicología. Pero me estoy adelantando. El trauma fue tan grande que el vato no habla, solo dice Ah, no, ese es Mario. Perdón, me fui por la tangente. En pocas palabras... Perdón, me equivoqué. Link no es un Kokiri como los otros, y esto ocasiona que algunos de sus compañeros lo discriminen de cierta manera. Pero es justamente esto lo que le permite embarcarse en una aventura para descubrir su destino, porque los Kokiri no pueden abandonar el bosque en el que viven, pero Link, al no ser uno de ellos, sí puede hacerlo. Una vez que llegamos con la princesa Zelda, no tenía que haber algo Hacienda. Ah, no, me equivoqué de Zelda. Nuestro objetivo se convierte en encontrar... Por cierto, ¿se copió el Pokémon Direct? No, lo vamos a ver ahorita, de hecho. Porque no lo vi. Quiero ver qué viene de nuevo. 3 piedras espirituales que nos permitirán abrir las puertas del Templo del Tiempo. De esta manera, obteniendo la herramienta necesaria para derrotar a las fuerzas del mal, la Espada Maestra.
El único problema es que durante estos momentos Zelda es tan pequeña como nosotros, lo cual significa que no tiene la experiencia ni el conocimiento necesario para comprender la gravedad de lo que está sucediendo. Su arrogancia la hace pensar que sabe perfectamente cómo detener al mal. Me gustaría que usara clips del remake. He jugado muchas veces el remake de Ocarina del Tiempo porque me gustó cómo le cayó de puta madre la maquilladita del personaje. Pues, De hecho, tengo rato buscándolo para jugarlo en PC y streamearlo. Quiero jugar Ocarina del Tiempo en streaming, pero quiero jugar la versión del 3DS. O al menos con los gráficos de 3DS. esta misma arrogancia la que ocasiona que al abrir las puertas del templo del tiempo, no solo el mal no es erradicado, sino que es precisamente esto lo que le permite a Ganondorf apoderarse del mundo. Y nuestro héroe, en el mero momento en el que pone sus manos encima de la espada maestra, es congelado en el tiempo durante 7 años seguidos. No se puede, el de 3DS no se puede. Porque tienes que meter una entrada física del 3DS para obtener un HDMI. O sea, con un emulador en teoría se podría, pero no se puede ver todo el panorama del juego. Bueno, solo no se podrían ver el inventario. Porque obviamente alguien tan pequeño no sería capaz de manejar un artefacto tan poderoso, así que la misma espada maestra lo sella, separándolo del mundo hasta que, eventualmente, tenga la fuerza y la madurez necesaria para convertirse en héroe. Y esto siempre me ha parecido algo muy interesante, porque al menos yo recuerdo perfectamente la primera vez que llegué a jugar Ocarina of Time. Durante 1998, que es cuando el juego salió, Yo también intenté cantar canciones de los Tigres del Norte con la Ocarina. apenas tenía 6 años, así que realmente no tenía la capacidad para entender qué demonios estaba pasando dentro del juego. Bueno, con eso de que no creo que haya hablado inglés, sí, está pesado a los 6 años. En realidad, simplemente deambulaba por ahí sin saber exactamente qué es lo que debería de hacer. Y a decir verdad, había muchas cosas que me aterraban sobre esta aventura. Literal, mucha gente. Aquí nació para muchos ese dicho en los videojuegos que es oprime botones y camina por ahí hasta que te dejen ir. Como los esqueletos que aparecen durante la noche o estas cosas. Yo siempre creí que me violaban. Así que realmente nunca tendría la oportunidad ni la capacidad para terminar el juego durante ese periodo. En su lugar, tendrían que pasar varios años para que eventualmente regresara a él, esta vez con la madurez suficiente para poder terminarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No acabó el juego de morro? No me jodas, güey. ¿Se va a cojonar con Elden Ring? Esto igual que Link. Creo que esta es una de las razones por las que esta aventura siempre me ha parecido algo tan personal y algo tan nostálgico también. Bitch, please. Porque me remonta a una época Puser. sumamente importante de mi vida, una en la que precisamente me encontraba creciendo. Pero a pesar de los buenos recuerdos que esto me trae, es justamente aquí en donde los conflictos psicológicos de nuestro héroe comienzan a surgir. Porque esta es la cosa. A pesar de lo que en muchas ocasiones pudiéramos creer, A los 6 años yo ya estaba jugando juegos más sofisticados. Mi primer juego yo estaba en Kinder y era Battletoads. O sea, yo me forjé en las llamas del infierno. madurez no es algo que aparezca mágicamente cuando te conviertes en adulto. Porque no creo que cuente. El primero fue uno de peleas, no sé cuál. Mi mamá me cargaba en sus piernas, o ponía el botón, pues, la moneda y yo golpeaba botones. Eso no creo que cuente, ¿no? Pero con uso de conciencia y razón, el primer juego de toda mi vida que toqué en mis manos fue Battletoads de Nintendo. Y Ninja Gaiden, eran los juegos que tenía un compañero, un vecino que estaba por ahí. Mi Nintendo no tuve yo hasta mucho tiempo. Me dieron un Atari. Pero con Atari me dio el Capulinita. O sea, juego personal mío propio de mi posesión. El primero que jugué fue Capulinita o Mappy. No me acuerdo cuál de esos dos. The Goonies. De los primeros juegos que tuve fue el Capulinita. Bueno, Adventure Island, siendo más técnicos. El de Mappy. Bueno, el de Mappy realmente era uno de esos cartuchos de 200 juegos en uno. Que estaba Poyan, estaba Mappy, estaba Metal Gear, estaba el Tetris. Sus madres. Y los Goonies. ¿Sabes? Zelda favorita y no me refiero al juego. Pues la que habla.
Es decir, no es la edad lo que hace que alguien sea maduro. Todas las demás tienen un aspecto demasiado serio, como que ni van a gemir. Psycho. Apenas llegue. ¿Cómo estuvo Los Cuatro Fantásticos? Chingona, chingona. La mejor película de los Cuatro Fantásticos. Un buen rival para Superman. Pero hay dos personajes que se pueden mejorar. Las experiencias y el conocimiento que adquirimos a lo largo de la vida. Pero como Link pasó 7 años con... ¿Qué opinan del casting para Zelda? Les digo algo, no tengo opinión. No los conozco, no sé de dónde salieron. Ni el Link, el Link, ni la Zelda. No sé de dónde salieron. O sea, no sé si hacen infomerciales o qué, se los juro. No sé nada de los personajes. No sé si esa es la estrada, agarrar personajes nada conocidos que no los tengan encasillados ya en otros papeles. Por ejemplo, agarras a Tom Holland, la gente va a ver más al Hombre Araña. Entonces, no sé si esa es la idea, pero no lo sé. No los conozco de nada. Ni a la vieja ni al vato. Para Zelda y Link, nada. O sea, tendría que buscar a ver si han participado en otra cosa para intentar evaluar la evolución del actor o el performance. Lado, eso significa que nunca tuvo la oportunidad de vivir estas experiencias. Por lo tanto, Sí, mi primer juego consciente fue Circus de Atari. No, el mío era Circus Charlie. Y yo le tengo mucho cariño a ese juego porque son de los pocos juegos que mi papá jugaba. Mi papá intentaba jugar conmigo. Y mi mamá también. Se sentaron con nosotros y lo jugaban y me da muchísima risa y ternura. Y yo estoy seguro que alguno tiene un pariente muy adulto que también lo hacía. Agarraban el control y hacía así. Para que el mono saltara más alto. Hacían así. Yo me acuerdo de eso con mucho cariño cuando las pocas veces que mi papá y mi mamá se sentaron con nosotros junto a la tele a jugar el Nintendo. Y era el Circus Charlie lo que jugaban. no tiene la madurez que se supone que debería, ni la que todos esperan de él. Este es esencialmente un niño en el cuerpo de un adulto. Mindtrees. Lo cual Psycho. Si te llaman para hacer de Goron, ¿irías? Sí, cómo no. Ah, no, eso es un gorila. Goron, ¿qué tengo que hacer? Comer piedras, no pasa nada. solo hace más trágico todo lo que estamos a punto de experimentar. Sí, un niño en cuerpo bonito. Dame Psycho. Dígame. Me he vuelto adicto al Marvel Rival. Por Desinstálalo. cierto, si te está chida el 4F o mejor me ahorro la ida al cine. No, sí va a verlo. Sí va a verlo. Sí va a verlo. Por supuesto, lo cual solo hace es esencialmente un niño en el cuerpo de un adulto, lo cual solo hace más trágico todo lo que estamos a punto de experimentar. Por supuesto, He escuchado por ahí que gente le mete matices más dramáticos a Link porque estuvo encerrado todos esos años en la cámara de los sabios. Y digo, no es cierto, para él fue un parpadeo. Sí, cuando sale adulto el vato se mira. Que voy a decirles una cosa, la historia de Ocarina del Tiempo sí es más triste en el manga. No sé cuántos de ustedes han visto el manga. Volvagia tiene un contexto que te parte el alma. Volvagia, el dragón de fuego, tiene un contexto que te parte el alma bueno, si te gustan los animales. En el manga, no sé cuándo ustedes lo han leído. O sea, la verdad, el manga completó muy bien las partes faltantes de lo que es un videojuego que en ese tiempo no era muy bueno explorando la parte emocional de un héroe mudo. todo esto es algo que ya se ha mencionado en otros videos, especialmente en Ocarina of Time, una clase maestra sobre subtexto, el cual precisamente nos habla sobre la tragedia a la que Link debe de enfrentarse al convertirse en adulto. Pero aún así, creo que es sumamente importante mencionar cada uno de estos detalles porque establecen una gran cantidad de contexto para las temáticas que estaremos abordando más adelante. Órale, güey, aviéntate un video de Pokémon y la psicología que hay ahí, de cómo un niño tiene que sufrir en un mundo de adultos a los 10 años. Imagínate, en el mundo Pokémon en 6 años, Luna, ya eres toda una señorita. Agarra tu Bulbasaur, que fue lo que ella eligió cuando le dimos a los iniciales a elegir, y a recorrer el mundo. ¿Eres problema del gobierno? Porque muchas personas podrían pensar que lo que le sucede a Link durante estos momentos Mi tarea criándote ha llegado a su fin. realmente no es algo tan grave. Después de todo, el juego no indaga mucho en estos problemas emocionales de una manera directa, al menos no durante esta aventura en particular. Pero solo imagina cómo te sentirías tú al atravesar por algo como esto. En pocas palabras, podríamos decir que Link sufre el equivalente a despertarse de un coma.
abriendo sus ojos después de años de estar inconsciente solo para encontrarse con un mundo completamente diferente al que conocía. Y seguro, por la forma Un mundo oscuro y triste con mucha discriminación. Espera, así ha sido mi infancia. Todo el tiempo me trataba mal los otros coquiris porque no tenían una mosca que brille. en la que este tipo de problemas suelen ser representados en las series o en las películas, sería sencillo asumir que nuestro héroe simplemente despierta, se muestra un poco confundido y luego continúa con su vida. Pero así no es exactamente cómo funcionan las cosas. A través de los años se ha descubierto que, de hecho, despertarse de un coma puede generar un profundo malestar psicológico. Uno que... Bueno, vamos a fliparnos tantos. No puedes compararlo con el coma. En el coma, el cuerpo se atrofia. El cuerpo sintió el paso. El cuerpo, la mente también sintió la fatiga de mantener las funciones cerebrales de lo que debería estar ahí. Y de repente despiertas y ahí viene el procesamiento del mundo. Repito, este cabrón dentro de la cámara de los sabios, para él fue dormir y despertar así. No hay atrofia. De hecho, fuera de atrofia muscular, estaba a tope. Hasta tienen un sastre ahí que le completaron los pantaloncitos. en O sea, no nos vayamos, no nos flipemos con compararlo con un coma, no mamen. ocasiones puede tomar años en llegar a ser superado. Si es Se supone que el Link de Ocarina aparece como muerto viviente en Ajá. Twilight Princess por su arrepentimiento de no haber pasado sus enseñanzas a nadie en vida. Se abre debate porque muchos piensan que Link sufrió toda su vida, pero otros piensan que de hecho hizo su vida. Tuvo familia y todo, solo que no encontró a nadie a quien enseñarle. Yo estoy seguro que se chingó a Malon. Digo, si no se dejó Zelda. El coma se siente así, como despertar de un sueño, pero en esencia sí es lo mismo. O la parte muscular es la jodida. que en algún momento se llega a superar. Es extremadamente común para las personas que pasan por esto sentir frustración, pérdida y sentimientos de tristeza continuos. Y como te podrás imaginar, esto solo se amplifica si sucede con alguien pequeño. Porque después de todo, la vida de un individuo se supone que se desarrolle por etapas. Fue el único que se decepcionó cuando en Ocarina del Tiempo no pude montar a Epona. O sea, hasta que crecías. Y me dio gusto hacerlo en Majora Mask, pero me llevé con la decepción de coño, ya le di el himno al pollo, al caballo este. La infancia es probablemente la más importante de ellas, por lo que para un niño un día despertarse como adulto es algo extremadamente complicado de asimilar. Obviamente por tratarse de una situación tan particular, no existen muchos registros sobre esto. Me he despertado y soy un adulto, ahora tengo que vivir con la sociedad, conseguir un trabajo, manejarme y todo. No, espera, estoy en un mundo de fantasía, tengo que hacer exactamente lo mismo que cuando era niño, salgo y salvo el mundo. Solo que ahora pego más duro y me defiendo más chingón. Pero entre los pocos que sí El mundo sí está jodido, por otro lado. ¿Otra vez con tus fetiches de caballos? Que no tengo fetiches de caballo, coño. Un Mamusume no cuenta como fetiche, cuenta como ludopatía, que es algo más cabrón. podemos encontrar, siempre existe una variable constante. Garou Shadow, ¿qué es pagar facturas, cabrón? Te cambio la vida. Bueno, a lo mejor eres estudiante, ¿no? Entonces no te toca. Un profundo trauma emocional. En el caso de Link, lo que antes era un mundo colorido e inocente se transforma El en trauma emocional. Oh, no, mis padres han muerto. Espera, no los conocí. Oh, no, espera. La gente que ame algún día. Espera, no. Algunos me caían bien, pero la verdad es que no tenía ninguna conexión emocional. Oh, espera, Saria. Espera, es inmortal. La voy a ver al rato. uno Es que, a ver, hay cosas que no pueden tener ese impacto. O sea, te acojonas de ver, no mames, estoy adulto. Pero lo que uno se acojonaría de ver de repente que el mundo avanzó sin ti es ver que las personas con lo que hiciste conexiones emocionales y todo eso de repente desaparecen. Tus padres ya murieron, tu esposa se casó, tus hijos ya crecieron, te perdiste su infancia y todo. Pero en el caso de Link, despertar de repente y ver que tiene cuerpo de adulto es, oh no, mi papá, espera, no lo conocí. Mi mamá, espera, no la conocí. Saria, espera, es inmortal, la voy a ver al rato. Oh, estoy pesado, pero... Mira nomás. Mira nomás. Ojo, tú, estado de dolor, y por todo esto podemos asumir que nuestro héroe siente varias cosas distintas. Yo creo que le calaría más al otro Link que durmió 100 años, creo XD. A ese cabrón sí debe haberlo dolido. Al de los 100 años. Porque
perdió a su princesa, perdió sus conexiones, se enteró que se murieron todos los... Bueno, creo que... No me acuerdo. Link ya sabía cuando se durmió, el de Breath of the Wild, cuando lo durmieron, ¿ya sabía que se habían muerto los sabios? ¿O le tocó enterarse conforme visitaba a las bestias? No me acuerdo. Perdió la guerra y todo eso. No, el de Breath of the Wild sí, para que veas, ¿eh? 100 años y todo su deber se fue a la mierda. El reino al que juró proteger, la princesa que le encomendaron, el rey el que le dio la espada, las personas que les entrenó. Las etapas más importantes de la formación de un individuo son la niñez y la adolescencia. Si se las saltan es algo que puede afectar mucho a un individuo. Y sus otras amigas, Ruto y Malo, crecieron bien. ¿Ruto? Oh, sí. Digo, ¿qué? No, digo Malon. ¿Cuál es la buena? Es el Malon. mismo cuerpo de un superhéroe. El de cálico electrónico. Me hubieras dejado como Thor, aunque sea. Lord, muchas gracias por la suscripción. Psycho, celebrando un año más. Refrito fantástico. Refrito fantástico. Fantastic. ¿Refrito cómo es en inglés? Miedo, confusión, pero principalmente una angustia tremenda. Eso sí es acojonante, ¿eh? Salir a lo que era un bazar en el castillo y encontrar un montón de zombies. Y eso es exactamente lo que el juego refleja durante esta segunda mitad. Y que un zombie te viole también, ¿eh? No te recuperas de eso. Verás, desde este punto en delante, nuestro héroe se ve forzado a embarcarse en todavía otra aventura. Una diseñada específicamente para demostrar su fuerza y su capacidad de heroísmo. Pero este viaje es mucho más significativo de lo que inicialmente parece. Porque Link no solo lo realiza para proteger a las tierras de Hyrule, sino para poder madurar, Ay, cómo me da gusto que el cabrón diga Hyrule. Ya estoy hasta los huevos de que la gente que se Hyrule. Y porque lo canonizó el doblaje. Hay imágenes tuyas abrazando melosamente a Goldship en un concierto. ¿Qué tienes que decir, furro infiel? ¿Qué? Cabrones, dejen de hacer mamadas con IA. Intento yo traer un poco de balance a esta tierra. Y ustedes inclinan la balanza a la gente contra los IAs. Que por cierto, la IA aquí en Veracruz se está descontrolando. Ya van muchísimas publicidades que veo que usan IA para hacer las ilustraciones. Y no de negocios pequeños. Aquí hay una universidad que se llama... no me acuerdo cuál es el nombre. Que su mascota oficial es claramente con IA. Porque una mano tiene 6 dedos y la otra tiene 4. convertirse en adulto, pero Pero se dice Hyrule, Psycho. Se dice Hyrule. Se dice Hyrule, no Hyrule. Hay una Y. encima de todo, para poder superar sus miedos e inseguridades. Y es exactamente por esto que creo que cada uno de los templos que llegamos a visitar son un reflejo directo de estos sentimientos, representando una emoción Ese jefe como me acojonaba, Bongo. en particular, un aspecto psicológico de la vida de Link, o por lo menos un elemento sumamente importante en el viaje de autodescubrimiento de nuestro héroe. De hecho, me gusta mucho los escenarios oscuros del juego. Mis momentos favoritos es el Templo del Espíritu. No, el Templo de las Sombras. Y cuando te metes al pozo a buscar el ente de la verdad y todo eso. Fueron de mis momentos favoritos. Porque para vencer al mal no solo debe de cumplir con su objetivo, sino que debe de hacer las paces con su Pero no eres gringo, Psycho. Así que dile Hyrule. Perfecto, vamos a decirle Deca. Jaque mate. propio destino, aceptando que su vida ya nunca volverá a ser como antes. Vamos a decirle Deca. PH. Por ejemplo, el primer templo que llegamos a visitar es el Templo del Bosque, y creo firmemente que este representa la nostalgia, o mejor dicho, el anhelo por el pasado, el deseo de simplemente regresar a un momento en el que nada de esto estaba pasando. Ese templo se encuentra en un lugar extremadamente significativo para nosotros, ya que es aquí en donde anteriormente compartimos nuestro tiempo con Saria, una de nuestras mejores amigas.
Pero ahora, este pequeño santuario ha perdido completamente su magia. Los bosques que hay alrededor se encuentran repletos de monstruos, y el templo en sí mismo El día que los calendarios de las carnicerías sean hechos por IA será el día que le pierda fe al arte. es un laberinto. Levante la mano el que tenga en su casa colgado, ¿no? Un calendario de carnicería. No sé, gente fuera de México, pero aquí en México es una tradición que cuando se acerca el fin de año, a los clientes más frecuentes, las carnicerías les regalan o una bolsita de mandado o un calendario. Que constantemente desafía las leyes de la lógica, un lugar desolado en el que es extremadamente sencillo perderse, que es justamente como Link se siente durante estos momentos, perdido. Es muy importante recordar que, para él, estos últimos 7 años no sucedieron, simplemente un segundo se encontraba viviendo la aventura de su vida. No solo los de la carnicería, los mecánicos también sacan calendarios chidos. Aquí no me ha tocado ese, ¿eh? Mecánico no me ha tocado. Me ha tocado refaccionarias. Porque mi papá es mecánico automotriz. Las refaccionarias dan póster chidos, pero que no puedes poner en cualquier casa. Al menos no en una religiosa. Y al siguiente, todo lo que conocía había desaparecido, por lo que es muy entendible sentir confusión. De hecho, este sentimiento de no tener dirección o de encontrarse perdido en la vida es uno por el que probablemente la gran mayoría de ustedes han atravesado. Y por eso parece un güey en pantalones apretados para decir, te tienes que ir atarado. Posiblemente algunos estén lidiando con eso ahora. Y una de las cosas que normalmente hacemos cuando estamos pasando por algo como esto es voltear a ver a nuestra infancia con cariño, porque eso nos permite recordar un momento en el que no teníamos que preocuparnos por todas las cosas que nos atormentan ahora. Esto es lo que este templo representa, el anhelo por el pasado, pero también la incapacidad para regresar hacia él. Porque a pesar de que Link ciertamente puede utilizar la espada maestra para regresar en el tiempo, Literal. las cosas simplemente ya no pueden ser como antes. Después de todo, justo antes de que nos adentremos al calabozo, la princesa Zelda disfrazada de Sheik nos dice las siguientes palabras. El flujo del tiempo es algo cruel. Su velocidad parece diferente para cada persona, pero nadie puede cambiarlo. La única cosa que no cambia con el paso del tiempo son las memorias de los días pasados. Algo sumamente significativo, porque eso es lo único que le queda a nuestro personaje, los recuerdos de un día mejor. Hasta que agarro mi garrote mágico y órale. El segundo templo al que podemos llegar es el Templo del Fuego, un lugar oscuro que se ve iluminado únicamente por las constantes flamas que hay y que por su propia naturaleza representa el sufrimiento y el dolor. ¿Quién de ustedes hizo un Nuzlocke aquí haciendo el templo sin la tónica roja? Pero también las fuerzas para continuar. A mí me encanta hacer eso, ¿eh? Sin la tónica roja hacerte esa madre. ¿Qué garrote agarras? A diferencia Es la espada. del Templo del Bosque, este lugar no se encuentra desolado. De hecho, es probablemente el calabozo en el que más compañía tenemos. Primero, nos encontramos con Darunia, alguien a quien respetamos bastante. Y a lo largo de todo el lugar, hay varios Gorons encerrados que debemos de rescatar. Lo que sí que tienes que ir con una buena cantidad de corazones. Si quieres que te den como los 2 minutos de tiempo. Si vas con herido, con pocos corazones, te dan como minuto y cachito. O segundos. Cuales obviamente se encuentran sufriendo. Y es que el fuego siempre ha sido algo que relacionamos con el dolor. Digo, vi el como a infierno. una señora no le dieron calendario a pesar de insistir mucho. Ya ¿Ayer? cuando se fue mientras mentaba madres. Otra persona preguntó al tendero por qué no le dio calendario. Y este le dijo que lo que pasa es que la señora solo va a inicios de enero por el calendario. Y no vuelve hasta el siguiente año. ¿Ayer te tocó ver eso? Pero estamos a julio. No hay calendarios todavía. Es un lugar repleto Acá vi. Te entendí ayer, perdón. Ya leí. Al bot le entendí ayer. Vale, perdón. My bad. de fuego. Y este dolor. No, acá hay gente así de pedacera, ¿eh? Acá hay gente de pedacera que te pelea los calendarios, te pelea de los retazos, te pelean
Las bolsas sobre todo, las bolsas de mandado. Representa los estragos psicológicos a los que Link se enfrenta dentro de su mente. Representa el sufrimiento por el que está atravesando. Pero las temáticas de cada uno de estos lugares no provienen únicamente de su estética y diseño, sino de las palabras que Jake nos dice cuando nos acercamos a ellos. En este caso, hablando sobre el crecimiento y el poder del corazón, algo que suele ser representado a través de la intensidad de las flamas. Aquí para decirle a Shake, oye, mi cabeza está aquí. Que Shake no sé dónde está mirando, pero la cara de Link no se está viendo. Y es que es precisamente en este lugar en donde Link gana la determinación para seguir adelante. Ah, no dijo lo del manga. Yo creí que iba a decir lo del manga y Volvagia. Para este punto, probablemente ya hayas notado que estos templos nos llevan a través de un camino de superación, poco a poco ayudando a nuestro personaje a superar sus inseguridades, pero sobre todo ayudándolo a madurar y ayudándolo a comprender lo que está sucediendo dentro de su propio inconsciente. Y ahí en esa parte específica ayudarlo a comprender lo que pasa cuando te congelan. Duele. Y precisamente siguiendo esta tendencia, el tercer calabozo al que podemos acceder es tal vez el más significativo de todos. Sí, pero no por lo que él va a decir. Es porque para muchos se le complicó mucho el templo del agua. De hecho, también se dijo lo mismo del Twilight, que el del agua era el más complicado. Y no voy a mentirles, yo estoy con ellos. No sé por qué, actualmente lo hago con los ojos cerrados y una mano atada a la espalda, pero en su tiempo con el templo del agua se me complicó el puto. El templo del agua. Para muchas personas, simplemente escuchar este nombre probablemente les traiga muy malos recuerdos. Después de todo, este es uno de los niveles más infames no solo de la saga de Zelda, sino de toda la historia de los videojuegos. En el remake le hicieron un sostén a Ruto, porque dijeron que eso se veía como que muy de senos. Y es que requiere de una gran cantidad de paciencia para poder completarlo. Pero esto justamente es algo intencional, porque lo que este templo representa es la reflexión. Desde lo intrincado de su diseño hasta la gran tranquilidad que hay en su ambiente. Este es un calabozo que debe de ser abordado con lentitud, porque esto es lo que nos permite reflexionar sobre lo que está sucediendo. Las palabras que Jake nos dice justo antes de entrar son las siguientes. El tiempo pasa, la gente se mueve, una mente infantil se convertirá en una noble ambición. La superficie clara del agua refleja el crecimiento. Este templo es uno de los más interesantes porque el enemigo al que debemos de enfrentarnos no es un monstruo ni un agente del mal, sino un reflejo de nuestra propia persona. Y luego el monstruo también. Una sombra de nuestro inconsciente. Verás, la sombra es un concepto que ha existido en la psicología durante años, y esencialmente, esta representa aquella parte de nosotros mismos que buscamos reprimir, ya sea porque son conductas socialmente inaceptables, dañinas para los demás o incluso perjudiciales para nosotros. La sombra representa nuestra oscuridad interior, y obviamente por su propia naturaleza, los traumas y los problemas psicológicos también forman parte de ella. Ah, qué puta eres. Yo que te tenía fe para cuidar a mi hija cuando vamos a la playa. No te la vuelvo a encargar, puto. Al verse forzado a crecer de una manera tan repentina, Link comienza a darse cuenta de que el mundo no es tan inocente como antes creía. Por cierto, con esos gráficos yo creí que las Gerudo eran dragas. Ahora existen sentimientos negativos dentro de él, como la ira, el enojo, la desesperación y sobre todo el miedo. Muchos psicólogos creen que la única manera de conseguir estabilidad emocional es aceptando a esta sombra como una parte de nosotros, no dejándose llevar por los impulsos, claro está, sino reconociendo que tenemos fortalezas y debilidades, que es lo que Link debe hacer Se los juro, cuando era morro yo creí que eran transvestis las Gerudo. Ante esta. Porque no sabía mucho inglés y todo eso. O sea, no por mamadas. Pero que se veían tan raras, tan narigonas y todo eso. Me dije, puta madre, judíos transvestidos. Y todos se metieron a un gym para broncearse. La batalla, aceptar sus propios problemas internos. Porque, como él mismo descubre a través del enfrentamiento, a veces nuestro peor enemigo somos nosotros. De hecho, las Gerudos nunca me calentaron. Hasta la heredera que sale
en Breath of the Wild, digo, Tears of the Kingdom, que ya está más grande. Ahí digo, no mames, mira ese potencial, coño. Porque la otra, la Urbosa, no mames, mira esos abdominales. Me da miedo. Mismos. Este es mi templo favorito, ¿cómo lo quiero? El siguiente templo que podemos visitar Al que lo diseñó y toda esa madre, le quiero dar un pellizco coquetón en la nalga. es el Templo de las Sombras, un lugar sumamente oscuro, no solo en apariencia, sino también en su historia. Este calabozo era utilizado por el reino de Hyrule para torturar a sus enemigos, y por ende se encuentra repleto de todo tipo de máquinas sanguinarias, símbolos extraños e incluso cuerpos tirados. No, cierto. Bueno, actualmente ya no son símbolos tan extraños. ¿Por qué los quitaron? Ah, no, cierto, ese del templo del espíritu, ¿no? Que era un símbolo del Islam, una jalada así, ¿no? Obviamente todo esto fue realizado en secreto, Este es mi templo favorito, con diferencia. que los habitantes del reino estuvieran conscientes. Y es precisamente por esto que este templo representa la verdad, la confrontación de todas las cosas oscuras de las que nos damos cuenta conforme vamos creciendo. Porque una parte muy característica de la adultez es darse cuenta de que el mundo no es tan inocente como pensábamos. Es muy importante notar que para llegar a este lugar, ¿No le habíamos dado cuenta de eso en el primer templo cuando nos dio la nostalgia y eso? primero debemos de encontrar el lente de la verdad, un artefacto misterioso que justamente nos permite ver aquello que es invisible y que se encuentra oculto en las profundidades del pozo de Kakariko, un lugar al que solo podemos acceder cuando somos pequeños. A partir de hace un tiempo ya no puedo pronunciar Cacarico. Me sale sin querer Kakaroto. Lo cual, esencialmente, nos demuestra que la oscuridad del mundo siempre estuvo ahí, justo debajo de la superficie, incluso cuando éramos niños. Pero no es hasta que crecemos y comenzamos a ver el mundo de Ah, la de las manera lápidas. distinta que nos damos cuenta de ello. Es por eso que aquí es donde se encuentra el lente de la verdad, porque Link, a través del viaje de maduración que ha realizado hasta ahora, Güey, te pones a poner un cadáver, literal, y Navi te dice, oh, estoy escuchando los espíritus, ve por allá. Me encanta esa parte, les digo. Súper tétrico, súper genial. adquiere la capacidad para ver la realidad. Bongo, les digo, también me acojonaba. Aunque creo que es el jefe más fácil de vencer. Bueno, sí, de los templos, de los calabozos, de todo el juego es Goma, claro está. O no sé, creo que King Dodongo es más fácil, no sé. Pero este me acojonaba un huevo. Porque se veía tétrico. O sea, para mi infancia y para lo que para mí eran los gráficos más realistas de la vida, que eran de la Nintendo 64, se veía súper cabrón. No bajo los ojos de un niño, sino de alguien mayor. Algunos consideran que es en este lugar en donde Link pierde su inocencia, y honestamente creo que estoy de acuerdo con eso. La inocencia la perdió cuando se metió a aprender la canción del sol y se lo arrimaron los muertos. Literal. Ahí se perdió la inocencia. Y finalmente, el último templo al que podemos llegar es el Templo del Espíritu, el cual representa la madurez y el crecimiento. De todos los calabozos que hay en el juego, este es el único que requiere que nuestro héroe viaje constantemente al pasado, porque es imposible completarlo en su totalidad siendo un adulto. Constantemente una vez. En su lugar, este necesita de la cooperación de ambas etapas de la vida, la infancia y la adultez. El Templo del Espíritu es un lugar sumamente Llegas, haces tu parte y vuelves como adulto ya. No tienes que volver como niño. místico y misterioso, pero también es uno que representa el final de nuestro camino. Es aquí en donde Link finalmente acepta su destino y en donde consigue obtener la madurez para convertirse en el héroe que el mundo necesita. De esta manera, asimilando ambas partes de sí y, de cierta forma, superando por fin los estragos emocionales que inicialmente sentía.
Toda esa segunda parte de la aventura nos cuenta una historia muy interesante, una sobre un joven que, a pesar de las adversidades, logra superar los obstáculos que el mundo le pone para convertirse en un héroe de verdad. Y si aquí terminara el juego, este video no existiría, porque probablemente muchos estén pensando que algunas de las cosas que he mencionado solo son un sobreanálisis sin sentido. Literal me he estado burlando de todo el video. Me gustan los videos de este vato, pero me gusta mucho hacer comentarios de este tipo por el sobreanálisis y ver los juegos desde una perspectiva tan realista, tan introspectiva, tan psicológica. Y me gustaría ver el vato que hizo el juego, que yo hice ¿qué? No, hombre, es un juego súper espiritual, súper psicológico, súper análisis, súper... Oh, sí, siempre fue mi plan. Y honestamente, si este fuera el final, creo que estaría de acuerdo. Pero aquí es donde viene la parte interesante. Ojo, a ver. Después de cumplir con su objetivo y derrotar al mal encarnado... ¿Ya es todo? ¿Vas a decir nada más del espíritu? Durante una de las últimas escenas, Zelda reconoce los errores que cometió cuando era pequeña. Reconoce que fue su arrogancia y su falta de experiencia la que llevó a Link y a las tierras de Hyrule a sufrir este terrible destino. Siento que se puede decir más cosas de la del espíritu. Así que... Como la arrogancia de la princesa que quiso intentar resolver todo y cómo terminó capturada y esclava durante... Ella sí acabó como esclava durante siglos. Se desapareció y su mente fue lavada hasta que años después regresa como adulto en su perspectiva para salvarla. O sea, ¿really? No vamos a tocar más el espíritu. Ahora intenta corregir sus acciones y para hacerlo decide regresar a nuestro héroe a su tiempo original, esta vez sin la posibilidad de volver a convertirse en adulto, para que de esta manera pueda vivir la vida que se supone que debería de haber vivido. Un video de este cabrón de Majora sí me gustaría ver. Porque Majora para que veas, sí da muchísimo para que introspectes todo lo que tú quieras. Las intenciones de Zelda son buenas. Lo único que quiere es darle a Link una segunda oportunidad, porque realmente entiende su sufrimiento. Pero sin saberlo... ¿Cuál siglo? Fueron 7 años, perdón. O sea, siglos, se me salió la palabra. Los años pasaron. Esta simple acción condenaría a nuestro héroe para siempre. ¿No se va a ir hoy? No, voy a quedarme con ustedes un rato. Y me tengo que quedar porque quiero tener listo el borrador. Ya tengo un borrador avanzado, pero no está listo. Quiero tener un borrador aunque sea. Mañana depuro el guión y hago el video ya para tenerlo listo para el viernes. Ya que, como lo dije antes, el flujo del tiempo es algo constante. Por eso traje mi comida china. Incluso si podemos regresar al pasado, las cosas nunca volverán a ser de la misma. Que no soy recap, mil rosas. Y aquí es donde el trauma comienza. Pero ahí va. Este evento en particular, el deseo de Zelda por ayudar a Link, separaría el flujo del tiempo en 3 líneas distintas. Ah, vale, sí, vamos a tocar el tiempo, vale. No sabía si iban a tocar el tiempo, las líneas de tiempo que se sacaron del culo para darle continuidad. Una en la que nuestro héroe, al enfrentarse a Ganondorf, termina perdiendo la pelea, lo cual ocasiona que las fuerzas del mal se apoderen del mundo, llevando a los acontecimientos de títulos como A Link to the Past o Las 2 aventuras originales. Es que en esa versión la Zelda no le aventó la espada. La vio y dijo, ay, es que está pesada. O sea, Link, vete por tu traste, vete, yo le tiro mi láser. Otra en la que Link resulta victorioso. Ah, espera, no le avienta la espada, si lo retiene. El mundo del futuro continúa su camino, pero como este fue regresado en el tiempo, esta línea se queda sin héroe. Es decir, que el héroe del tiempo es recordado, pero solo como una leyenda, porque su presencia física desapareció durante estos momentos, lo cual directamente lleva a los eventos de Wind Waker. Y para poder hacer eso tenemos que ir por la teoría de los viajes de tiempo de Trunks. La primera perfectamente alineada con el concepto más básico de las viajes en el tiempo, pero la segunda requiere la de Trunks. Y finalmente, una última línea en la que nuestro héroe... Pero cuando vas al pasado... Vas al futuro del pasado que cambiaste, no el pasado y el futuro de dentro ya no existe porque se escribió y el fallando ya no hay. Pero si se va por la tangente, entonces el pasado es tu nuevo futuro. Regresa en el tiempo, lo cual... Y el futuro, madres.
significa que todo lo que hizo nunca sucedió, ni su lucha contra el mal, ni su viaje de autodescubrimiento, ni nada. Absolutamente nadie recuerda ninguna de estas acciones, porque durante este periodo de tiempo nunca tuvieron lugar, por lo que nuestro héroe ya no es un héroe. Algo muy significativo que ocurre durante estos momentos es que al regresar al pasado, Navi simplemente desaparece. La compañera que tuvimos a lo largo de toda la aventura se va sin decir ni una sola palabra. Existen decenas de teorías que intentan explicar por qué esto sucede. Algunos creen que las hadas tienen algún tipo de propósito en su vida, y cuando ese propósito es cumplido, estas deben desaparecer. No se va porque sabe que le vamos a meter un navajazo, por tanto, hey, listen. Otras piensan que estas criaturas solo pueden acompañar a los niños, y como nuestro héroe, a pesar de su apariencia, logró convertirse en un adulto a lo largo de su viaje, Navi debe despedirse de él, porque debemos de recordar que esto es verdadero. Sabes que no te preocupes, cuando viajes en el tiempo los indios ya no estarán ahí. ¿No estás pensando en la cuarta dimensión? Sí, tengo un serio problema con eso. Regresar en el tiempo... ¡Me robó la cartera! Darkar. Link no se convierte de vuelta en el niño que vimos al comienzo del juego. Para que eso sucediera, este tendría que perder completamente su memoria. Así que lo que pasa en realidad es que este se mantiene como un adulto. Paradójicamente, un adulto en el cuerpo de un niño. Un contrario absoluto de la situación en la que nos encontrábamos antes. Aunque, ¿cuál es la verdadera razón por la que Navi desaparece? Eso no es lo importante. Lo importante es que esto representa un golpe profundo para nuestro héroe, porque bueno, para este punto ya lo ha perdido todo. Su reconocimiento, su vida pasada y ahora a su mejor amiga también. Por supuesto, sería fácil suponer que después de esto, Link simplemente podría regresar a su hogar y vivir una vida tranquila. Pero eso no es lo que sucede, porque debemos de recordar que a través de su viaje... Debe pasar lo de Sweet Pete, de los rescatadores. Se descubre que... Llegué con los coquiris, pero empezó a salirme la barba y me sacaron de ahí. No es un kokiri, así que no puede simplemente volver a vivir junto a ellos. Link es el héroe más grande que las tierras de Hyrule hayan visto jamás, pero ahora se encuentra completamente perdido, incluso más que antes. Porque, ¿qué se supone que haga ahora? ¿Cómo Puedes ir con los horas, te aseguro que Ruto te va a servir muy bien. Te va a recibir con las escamas abiertas, que todavía no tiene ninguna responsabilidad. superas una vida de heroísmo? Una de las principales problemáticas psicológicas que vemos representadas a lo largo del juego y que se ve sumamente amplificada durante esta sección es este sentimiento de no pertenecer. String, porque yo furro, coño, te estoy hablando de lo que tiene Link, no lo que tengo yo. Algo que mencioné desde el inicio, porque Link no pertenece a los Kokiri, pero tampoco pertenece al mundo de afuera. Y para este punto, ni siquiera pertenece a la historia. Este es en esencia un individuo que no tiene una dirección, ni tampoco un lugar al que pueda volver. Y esto crea dentro de él un profundo sentimiento de aislamiento. Así que Link hace lo único que se le viene a la mente, se aleja completamente del mundo para buscar a su amiga perdida. La única cosa que lo conecta con sus actos de heroísmo. De eso sí no me burlo, porque tiene razón. Ahí sí le doy la razón. Y la única cosa que le queda en la vida. Es aquí en donde finalmente podemos comenzar a explorar la psicología del trauma. Y es aquí también en donde los eventos de Majora's Mask inmediatamente toman lugar. Lo cual es extremadamente divertido, porque se supone que este video se trate sobre Ocarina of Time, pero en realidad es Majora's Mask el título que nos demuestra las consecuencias de todos los traumas que he mencionado. Mientras que Ocarina actúa más bien como el contexto, el origen de ellos. Pero antes de adentrarnos completamente en esto, primero tenemos que hacernos una pregunta muy importante. ¿Quieren el monólogo? Digo, ¿quieren, Mayra? Vale. ¿Qué es el trauma? ¿El de las uñas o el de la cabeza? Porque yo tengo un trauma en las uñas, se ven feas. El trauma psicológico es algo que surge a raíz de un evento sumamente angustiante.
Entre estos eventos pueden encontrarse cosas como situaciones de extremo peligro o violencia, maltrato constante o incluso el aislamiento. Lo aíslan, le roban el caballo y todo. Bienvenido a Iztapalapa. Cualquier incidente que ocasione en nosotros un impacto físico o emocional puede llevarnos a un trauma. En el caso de Link, su trauma es ser olvidado por todos, lo cual podría sonar sorprendente para algunos, porque ¿realmente es ser olvidado algo tan serio? Bueno, según la psicología, sí. Nos guste admitirlo o no, todas las personas que hay en el mundo quieren ser recordadas de alguna manera. No mames, si me pueden borrar de todo, órale. Es por eso que el legado y la familia es algo tan importante. Y es Hágame el favor de borrarme, please. por eso también que enfermedades como el Alzheimer, que ocasionan la pérdida de la memoria, pueden llegar a ser tan devastadoras no para aquellos que las sufren, sino para las personas cercanas a ellas. Porque imagina ver a tu padre o a tu madre olvidándose por completo de ti, tratándote como a un extraño cualquiera. La verdad es que no ser recordados es algo que nos puede llevar a desarrollar una gran cantidad de problemas psicológicos. Siempre se me olvida que los Skull Kid tienen cara de pato. Es como ver uno de los Backyardigans volverse malvado. Como baja autoestima, autodesprecio o incluso vergüenza. Ahora, imagínate que esto sucede no solo con tus padres, sino con todas las personas que conoces. Tú sabes perfectamente quiénes son cada una de ellas, pero nadie puede recordarte. Bajo esta perspectiva, es muy sencillo entender cómo esto podría llevar a alguien a sentir una angustia tremenda. Pero otra cosa sumamente importante que debemos de recordar es que Link atraviesa por esto al menos en parte cuando es niño. Y hay una gran cantidad de investigaciones psicológicas que demuestran que existe una clara relación entre la presencia de traumas durante la infancia y el desarrollo de varios padecimientos mentales durante la vida adulta. Esencialmente, cuando un niño no recibe el cariño que debería, cuando es constantemente ignorado o maltratado, El trauma se pone cabrón cada que se pone una máscara. Se ve muy doloroso. o cuando sus padres o figuras de autoridad por algún motivo lo llegan a abandonar, esto ocasiona que se desarrollen dificultades para establecer vínculos emocionales, llevando también a la soledad y al aislamiento durante la adultez, y junto con ello, a problemas considerablemente más significativos como la Tiene depresión. razón. Mi abue padeció Alzheimer y era muy doloroso cuando te veía y no era capaz de reconocerte. Afortunadamente no me ha tocado sufrir eso, pero sí conozco gentes que sí me han comentado que es la peor parte. Y la ansiedad, que es exactamente lo que sucede con Link. Al final de Ocarina of Time, este tiene la oportunidad de comenzar una nueva vida desde cero, pero O sea, fue con su amiga Malo y le dijo, oye, ¿te acuerdas ese caballo que me diste? ¿Sabes qué? Lo voy a necesitar antes de 7 años. en su lugar, decide alejarse de todos para perseguir una parte de su pasado, una que ni siquiera sabemos si sigue existiendo. Pero esta es justamente una respuesta sumamente normal entre aquellos que sufren de traumas, la búsqueda de aislamiento. No porque eso es lo que quieran, sino porque inconscientemente creen que eso es lo que se merecen. El vato viajó a una realidad alterna con cada quien con diferente rol. No, son los putos programadores que les dio pereza hacer otros modelos. Y una de las características más importantes sobre este fenómeno es que deja en el individuo una sensación de inseguridad impredecible. Es decir, que es imposible escapar de los sentimientos de miedo, dolor y desesperación. ¿Cuál prefieres, Majora's u Ocarina? Me gusta más Ocarina, pero la historia de Majora me gusta más. Que originalmente sentiste con él o los eventos traumáticos. En pocas palabras, es como si tu cuerpo y tu mente se encontraran enganchados al pasado, congelados en el tiempo, reviviendo una y otra vez el sufrimiento por el que antes pasaste. Por esta misma razón, cuando una persona atraviesa por algo como esto, la mente puede reaccionar de varias formas diferentes. Algunos simplemente olvidan por completo el evento traumático, lo cual es conocido como amnesia disociativa, una temática que he abordado decenas de veces en otros videos. Por supuesto, bajo esta condición, las memorias aún se mantienen en el inconsciente, pero el cerebro hace un gran trabajo para reprimirlas y evitar que debamos de enfrentarnos a ellas. Esa madre está Otras desnuda. personas son capaces de crear un mundo completamente de fantasía en el que pueden escaparse de todos sus problemas, pero hay situaciones
como en el caso del estrés postraumático, en donde los individuos son incapaces de separarse de este dolor, esencialmente convirtiendo su trauma en algo que los atormenta por el resto de sus vidas, incluso después de la muerte, que es exactamente lo que sucede aquí. Verás, hay una razón por la que Majora's Mask, a pesar de ser una secuela directa para Ocarina of Time, es un título mucho más oscuro que este. Dice, varias de las historias de Majora's eran bien tristes. Varias, yo creo que todas. La única que no era triste era la de Malon y su hermana mayor, en el ranchito ese. Y ya ves cómo acaba. Digo, si no vas tú a ayudar con las vacas. Con los aliens. Y es porque nuestro personaje, a pesar de su apariencia, ya no es el mismo niño de antes. Es decir, que ya no ve el mundo con la misma inocencia que teníamos al comenzar Ocarina. Ahora es consciente del sufrimiento, del dolor y de la oscuridad que puede haber en las otras personas. Spoiler cómo acaba, secuestran a la niña y le meten la sonda anal y nunca vuelve a ser ella misma. Pero sobre todo, ¿qué hay dentro de él? Y es que al regresar en el tiempo y ser olvidado por... No estoy bromeando, ¿eh? Digo, si creyeron que dije un chiste, no estoy diciendo chistes. Todos, Link no se da cuenta de que aún tiene un futuro por delante. Su trauma lo hace enfocarse únicamente en todo lo que perdió, su hogar, su historia y también sus amigos. Esta es la razón por la que una gran cantidad de los personajes que vemos dentro de Majora's Mask son idénticos en apariencia a aquellos que existían en Ocarina. ¡Mis cojones! Eso se sabe que son los devs. Dijeron... Pues mira, va a haber una de rancho, va a haber uno con su aparatito ese, pues van a haber carpinteros, sacar los modelos, hay Soras también, y hay una morra ahí que canta, que sea Ruto. Nuestro héroe es incapaz de soltar su pasado. Una vez más, ahí en las oficinas de Nintendo, el creador de Majora, sí, claro. Todo fue así, no fue recicle de modelos porque nuestro tiempo de desarrollo de Majora fue sustancialmente más corto que el de Ocarina. No, claro que no. Como suele suceder con una gran cantidad de padecimientos mentales, Link tiene la sensación de que se encuentra completamente solo en el mundo, y sus propias inseguridades lo llevan a separarse cada vez más de las otras personas, pero este camino a lo único a lo que lo lleva es al sufrimiento. Este se encuentra tan aferrado a recuperar todo aquello que perdió, que su propio inconsciente en combinación con los poderes para alterar la realidad de la máscara de Majora, crean este mundo que esencialmente recrea el viaje de nuestro héroe en una versión miniatura, obligándolo a revivir su dolor y su duelo una y otra vez. La cosa que más atormenta a Link durante estos momentos es su sentimiento de soledad, pero sobre todo el hecho de no poder ser recordado por nadie. Y si prestamos atención a la historia de Majora's Mask, se vuelve evidente que la intención del juego es revivir este trauma de una manera constante. Porque no importa lo que hagamos ni a cuántas personas logremos ayudar, cada vez que regresamos en el tiempo para grabar nuestro progreso o para evitar que la luna se estrelle en el pueblo, todos se olvidan por completo de nosotros. En este es un buen punto. sentido, el mundo de Termina no es un lugar que represente las etapas del duelo como muchos parecieran creer, sino que es, más bien, una especie de infierno personal, un limbo. Yo le llamaría negación. Diseñado específicamente para reflejar, explotar y retratar cada una de las inseguridades psicológicas de... Alexaikio, la princesa de los Decos me sigue pareciendo la más bonita de los personajes de Majora. Alexaikio, acabas de hacer el comentario más raro de un streaming. Y por lo regular lo espero de churrado o de pajas. Ay, cabrón. Nuestro héroe, es decir, que es un espejo de su propia persona, o mejor dicho, de su propia mente. Hay misiones como la de Kafei que nos presentan con la historia de un hombre que es convertido en niño, y cómo esto lo llena de arrepentimiento y vergüenza. Otras que nos obligan a visitar las tumbas de guerreros olvidados, lamentando el hecho de que nadie se acuerde de ellos.
y unas cuantas más que nos hablan sobre perder a una amistad y cómo esto puede llevar a alguien a perder la cordura. Cada una de las cosas que vemos dentro de Majora's Mask representan de alguna manera una parte significativa de la vida de nuestro héroe. Y todo esto tiene una razón. A simple vista, Majora's Mask nos cuenta la historia de un héroe que pierde a su amiga y ahora debe enfrentarse a su duelo mientras intenta ayudar a un montón de personas Y evitar que le roben a la otra amiga. desconocidas. Pero esto solo es un simbolismo. En realidad, la historia que verdaderamente el juego nos cuenta es una en la que Link intenta ayudarse a sí mismo, utilizando los problemas de los demás como una metáfora para lidiar con sus propios traumas e inseguridades. No, yo estoy seguro que va de evitar que la luna se estrelle con la Tierra, ¿eh? Yo creo que por ahí va. Lo otro también está chido, pero yo creo que sí es detener a la luna, ¿no? Fuera de pensamientos raros, la princesa de Kuge es la que es más bonita, sin nada sexual. Del juego, no se ve tan turbia o oscura. Porque, verás, es bastante obvio que el mundo de Termina no es un espacio real. Es decir, no es un pueblo que nuestro héroe simplemente se encontró en su camino. No, es el equivalente al País de las Maravillas. Un mundo que solo existe de una forma efímera, creado por su propia imaginación, casi como si se tratase de un sueño. De hecho, la forma en la que llegamos a este lugar es exactamente igual que la historia del País de las Maravillas, cayendo por un agujero sumamente profundo que parece desafiar las leyes de la lógica. Es por eso que todo parece tan abstracto y tan onírico también. Y curiosamente, el juego entero se encuentra repleto de estos pequeños detalles que hacen alusión a lo que está sucediendo. Por ejemplo, justo al inicio de la aventura, cuando el Skull Kid aparece bajo unos reflectores, podemos ver que la luz refleja la imagen de una trifuerza rota, con sus partes separadas, representando las emociones tan conflictuadas que hay dentro de nuestro héroe. Y no es hasta los momentos finales del juego que el símbolo de la trifuerza comienza a aparecer sutilmente completo de nuevo. Porque, al igual que Ocarina, Majora's Mask también representa un viaje de autodescubrimiento y uno de recuperación. Adorable, esa era la palabra que buscaba, para que dejes de mirarnos feo, fuera de coto. La razón por la que creo que el juego nos cuenta la historia de Link ayudándose a sí mismo es porque una de las mecánicas más importantes de todas es el uso de la canción de sanación, una melodía que de alguna La canción de sanación, como se me hacía muy melancólica y triste. manera tiene la capacidad para sanar el alma de aquellos espíritus que se encuentran afligidos, liberándolos de sus traumas y materializando su existencia en estas máscaras. Las máscaras en el mundo de la psicología son un concepto bastante parecido al de la sombra y esencialmente representan las imágenes que utilizamos para poder funcionar en la sociedad. Es decir, que son una manera de esconder lo que verdaderamente sentimos, pero no de una forma negativa, sino que simplemente actúan como un mecanismo de defensa. De hecho, los juegos de Persona se basan casi completamente en este concepto. Y es que, según el modelo de la psique de Carl Jung, la sombra representa el inconsciente, el ego nuestra identidad y la persona es la máscara social con la que nos presentamos al mundo. Verga, yo creí que era la máscara porque cómo mola tener una. Pero las máscaras también pueden simbolizar las distintas facetas de una persona, es decir, los fragmentos de su personalidad. Y bajo este sentido, Soy Samox, ¿cómo estás? Apoyando al furrito de leche más furro y más lechoso del internet. Ahora, ¿a quién debo sacrificar para ser admin aquí? Te ofrezco a Nacimiento y Michigarden, al sin nombre y Drakneel también si te pones exigente. cada una de las máscaras principales que conseguimos a lo largo del juego representan justamente un aspecto significativo de la identidad de Link. El niño indefenso que perdió su inocencia, el héroe legendario que es incapaz de descansar, el amante que nunca tuvo la oportunidad de despedirse de aquellos que tanto quería, y la culminación de todo el enojo, traumas y expectativas. Estoy de acuerdo contigo, carnal.
A diferencia del mundo que hay dentro de Ocarina of Time, los niveles que visitamos en Está buena. Majora's Mask no se encuentran interconectados de ninguna manera. En su lugar, cada uno de ellos está claramente separado de los demás, porque cada uno representa una problemática muy particular, una que se encuentra sumamente arraigada a la mente de nuestro protagonista. Como la persona que cree que agarra un esqueleto y suena música, sin que tenga cuerdas la guitarra. Y al ayudar a estos personajes a descansar y eventualmente solucionando sus problemas, Link inconscientemente se encuentra lidiando con sus propias inseguridades. La máscara Deku nos retrata lo vulnerable que se sentía cuando era pequeño. Después de todo, apenas si podemos defendernos cuando nos transformamos en ella. Pero lo más importante de todo es que esta máscara representa la muerte de la niñez y la única manera de poder desprendernos de ella es aceptando que esos días nunca volverán. La máscara Goron nos habla sobre el Mi niñez no volverá. Pese a que soy niño. mismo. O sea, la concepción de la niñez, ¿de qué? Emocional, pues, sería la forma de decirlo. Y también sobre Sí, ya se murió, pero... el deseo La de otra, pues estás morro, güey. por ser recordado como tal. Pero lo que no le permite a ese espíritu descansar es que es incapaz de dejar la vida del héroe detrás. Incluso en la muerte existe esta obsesión por intentar ayudar a los otros. Pero Vale, ese concepto te lo compro. nadie Esa idea, ese concepto sí te lo compro. puede ser un héroe por siempre, y en algún momento tenemos que regresar a tener una vida normal. La máscara Azora nos habla sobre el amor, aunque no necesariamente de una manera romántica. La historia cabrón. que esta aventura nos cuenta es sobre un personaje que fallece sin poder despedirse de aquellos que ama, representando el dolor por el que Link atravesó al perder a cada uno de sus amigos, Zarya, la princesa Zelda y por supuesto su mayor compañera, Navi. Y finalmente la máscara de la fiera deidad. Sara ahí anda, La manera en Sara ahí anda. Cuando quiera, se saludan. la que Link quisiera ser recordado. Bueno, no me acuerdo. Saria sí está por ahí. Sí, ¿no? Cuando va a ser pasado te la puedes encontrar todavía en el bosque, ¿no? Sí anda por ahí. Sí está por ahí Saria. Héroe legendario A Zelda sí no la puedes ver, porque si no tienes audiencia con el rey te sacan. y sumamente poderoso. Pero la misma descripción de este artefacto nos aclara que sus poderes pueden llegar a ser tan malos como los de Majora. Eso se debe a que las expectativas mal encaminadas pueden llevar a una gran Pero cantidad nadie lo recuerda. Yo creo que Saria, ¿no? Que Saria sí, ¿no? No le borraron la memoria. Zelda literal lo despidió y le dio su carina, su flauta. O sea, no recuerdan las hazañas que hizo en el futuro cuando se hicieron sabios y todos, pero todo previo antes de los 7 años y lo recuerdan. de sufrimiento. Si las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos son demasiado altas, no solo no nos damos... Dice, según recuerdo, los sabios están en una especie de plano astral donde no pueden regresar al modo terreno. Esa es la parte que tengo duda, pero en el postgame... No, postgame no, el postgame se suspende, es antes de que derrotes a Ganon. Eso sí, no me acuerdo. Si van al pasado, donde no ha ocurrido los eventos de pasados 7 años, creo que Ruto y Saria andan por ahí. Porque no despiertan hasta como sabios, sino más adelante. Pero como ya más adelante no va a llegar, no sé si despierten como sabios. O sea, chuchas de viajes en el tiempo. Espacio suficiente para crecer, sino que tampoco Malon también lo recuerda, le dio pona, o se lo chingó, no sé. nos damos el espacio para fallar, ni para aprender, ni para ser humanos como todos los demás. En pocas palabras, cada uno de estos personajes y por consecuencia cada una de estas máscaras representa un fragmento de la mente del Link. Es por eso que el proceso... La de Goron te compro la idea del compro. Las otras dos un poquito tomado con los palillos, pero qué bueno eres manipulando a la gente. de transformación cuando utilizamos una de La ellas parte emocional de la gente. parece uno tan intenso, porque la autorreflexión es un proceso doloroso. Y todo esto culmina con nuestro viaje a la luna, en donde podemos encontrar a 4 niños distintos, cada uno con su propia máscara y cada uno con algo muy interesante por decir.
Al Todas principio tétricas. podría parecer que esto representa el inconsciente del Skull Kid, el antagonista principal de la aventura, pero no, al igual que todo lo que hay dentro del juego, esto también es un reflejo de la mente de Link. Ah, cabrón. Las cosas que los ¿Cómo? niños nos dicen cuando hablamos con ellos no son más que las dudas y preguntas que existen dentro de él, esencialmente lo que le ocasiona tanta agonía. ¿Acaso las personas te ven como un amigo? ¿Hacer lo correcto realmente hace a todos felices? ¿El rostro que se oculta detrás de la máscara, es ese tu verdadero rostro? Esta pequeña sección es la que finalmente nos obliga a mostrarnos vulnerables ante nuestros propios problemas. La plática que te echas, ¿no? Y atrás los pobres gigantes, güey. ¿No estás viendo cómo nos tiemblan las piernas? ¡Que se nos va a caer esta madre! Y de esta manera, Majora's Mask actúa como una especie de terapia, un viaje reflexivo a través de los traumas y dolores de una persona. Pero aquí no es donde la historia termina. Al final de Majora's Mask podemos ver a Link cabalgando justo como al inicio del juego, alejándose de todos por segunda ocasión, esta vez con una perspectiva bastante diferente sobre él. Por lo que, al igual que antes, sería muy fácil suponer que después de estos eventos, el héroe del tiempo eventualmente tendría una vida feliz. De hecho, muchas personas creen que este llegaría a tener una familia, pero esto no es algo que podamos verificar. Con malo, güey, Lo con único malo. que realmente sabemos con total garantía, y esto gracias a los eventos de Twilight Princess, es que el héroe del tiempo sí continuaría con su vida. Pero contrario a lo que muchos pudieran llegar a creer, esta vida no sería una feliz, sino una de completo arrepentimiento. Ah, Link, es que ya eres un puto emo, coño. También moriría de la misma manera. Arrepentido por nunca haber encontrado a su amiga, arrepentido por nunca haber logrado nada en su vida, pero sobre todo, arrepentido por nunca haber tenido la oportunidad de transmitir sus conocimientos a otra persona. O sea, follar. En pocas palabras, los traumas de nuestro héroe serían tan profundos que su dolor lo atormenta incluso después de su muerte. Esto ocasiona que su espíritu se mantenga deambulando por el mundo, y de esta manera, cientos o miles de años en el Ojo, futuro, Twilight Princess a 60 FPS. con él, pero esta vez como una simple sombra de lo que fue. Algunos teorizan que este se convertiría en un Stalfos, las figuras esqueléticas que podemos encontrar a lo largo de todos los juegos. Incluso algunos de los videos que he mencionado afirman esto como si fuera verdad, pero su apariencia realmente parece más la de un fantasma, un espíritu con asuntos pendientes en el mundo. De hecho, la apariencia del héroe del tiempo durante No sé, para mí sí parece un Stalfo, pero con mejor resolución y definición. estos momentos es prácticamente igual a la de los espectros que podemos encontrar en Majora's Mask, pero a diferencia de ellos, este nunca lograría encontrar el descanso, ni tampoco la sanación, al menos hasta que su último deseo se haga realidad, siendo este transmitir su conocimiento a otra persona. Y es precisamente cuando esto sucede, cuando logra contarle su leyenda a alguien más, que el héroe del tiempo por fin es capaz de superar su sufrimiento, dejando el pasado en el único lugar en el que debería de estar, en el pasado. Como lo dije al inicio, ser víctima de un trauma significa estar atrapado en el tiempo, porque no importa cuánto intentes moverte hacia el futuro, siempre terminas regresando hacia el mismo lugar, al único lugar en el que no quisieras estar, los rincones más profundos de tu propio inconsciente. Muchas personas creen que Ocarina of Time nos cuenta la historia más trágica de Zelda. Incluso yo lo llegué a mencionar en anteriores videos, pero ahora no creo que eso sea verdad. Porque no es lo que sucede en Ocarina lo que es Repito, Breath of the Wild se está cojonuda. verdaderamente trágico, sino lo que viene después. La verdad es que rara vez tenemos esta oportunidad para observar lo que pasa con todos los héroes de la historia de Zelda. Por ejemplo, no sabemos cuál es el destino del héroe del viento después de los eventos de Phantom Hourglass. Ah, iba a decir Phantom Hourglass, vale. Poco qué es lo que sucede con el héroe del crepúsculo al terminar Twilight Princess. Asumimos que ambos tuvieron una vida feliz porque sin duda eso es lo que se merecen. Y si Ocarina of Time De hecho, ¿de quién sabemos eso? Vamos a hacer la pregunta más sencilla. ¿De quién sabemos qué pedo? De nadie. no tuviera A no ser que haya un juego que sea de Legend of Zelda. ¿De qué? De Old Link Get Back.
A continuación, creo que fácilmente podríamos asumir lo mismo sobre el héroe del tiempo, pero es justamente el hecho de que podemos ver la conclusión de su vida lo que hace que su historia sea una tan desgarradora. Pero creo que todo esto nos deja una lección muy importante, y es lo mucho que el trauma y los conflictos emocionales pueden llegar a afectar la vida de una persona cuando no son tratados de una manera correcta, arruinando no solo su presente, sino también su pasado y su futuro. Por supuesto, muchas de las cosas que mencioné a lo largo de esta historia podrían ser consideradas como especulación, y de hecho, bichos siempre se me hicieron asquerosos y tiernos a la todo vez. esto como algo verdadero. Pero aún así, creo que es muy interesante voltear a ver a los videojuegos desde una perspectiva diferente, sobre todo cuando se trata de un título tan popular como este, porque analizar algo con una nueva visión puede llevarte a notar detalles que tal vez nunca habías notado. Eso es cierto. Eso es cierto, eso sí no lo puedo contradecir. Eso es cierto. Por O sea, conse- aunque sea sobreanalizar y todo, si te pones con decisión de verlas desde una perspectiva psicológica, si agarras una. Si obtienes una visión que quizás no todo el mundo vio cuando jugó el juego por primera vez, y es la parte interesante del video a compartir. Eso es cierto. Frecuencia puede llevarte cierto. a desarrollar una nueva apreciación por alguno de tus videojuegos favoritos. Así que realmente espero que hayas disfrutado de este video. Y ya que llegaste hasta aquí, tal vez estés interesado en apoyar al canal. Siempre lo repito, pero es el apoyo de las personas lo que me permite continuar con este tipo de contenido. Literal, de ese apoyo de personas que nos permite a todos. A no ser que hagamos millones de vistas y ahí sí genere pasta. Si te interesa, puedes ayudar al canal a través de Patreon o las membresías de YouTube, lo cual YouTube. Vale. hará que tu nombre aparezca Vale, ¿qué sigue? al final de todos los videos, al igual que las personas que hay en pantalla en estos momentos. Agradecimientos Psycho muy viendo especiales. si hay algún traidor en los créditos. No, de hecho estaba. Aquí está Yugimoto. No, de hecho estaba buscando tu nombre, lobo. A Eric Aguilera, Pronébula y Bonnie por su apoyo tan grande. Aquí está Yugimoto, hijo de puta. Ahí andas. Pero, en fin, te agradezco de nuevo por haber llegado hasta aquí.